Arrancamos primera retaguardia de la semana, lunes 17 de abril de 2023 y saludamos a nuestro buen amigo, al historiador Guillermo Gortázar. ¿Cómo estás, Guillermo? Pues muy bien, en estos momentos pasando los días en San Sebastián, que es una ciudad maravillosa, a la que le han robado el nombre, ahora le llaman Donostia. Antes éramos donostiarras de una manera muy afectiva, pero de pronto ha desaparecido el nombre de San Sebastián. Hay que Donostia. reivindicar el nombre de San Sebastián, Hombre. porque San Sebastián es un nombre labrado con mucho esfuerzo desde el siglo XIII. Y parece mentira que tener un nombre internacional, unos indocumentados nacionalistas le hayan quitado el nombre a la única capital vasca que lo han hecho. A Bilbao no lo han hecho y a Vitoria tampoco. Pero a San Sebastián sí, porque es que la detestan. Por monárquica y liberal. Efectivamente, por monárquica y liberal, porque yo no oigo a nadie, y mira que yo tengo más amigos de Bilbao, como sabe todo el mundo, que de San Sebastián. Pero mis amigos de Bilbao, bueno, no son nacionalistas, las cosas como son, y la mayoría viven en Madrid, muchos siguen viviendo allí, pero yo no oigo a nadie llamarle Bilbo. Pero esto de Donostia o Donosti, hay algo peor que Donostia, que es Donosti. Oye, ¿te vas a Donosti el fin de... Coño, a Donosti, te vas a San Sebastián, efectivamente. Hay que reivindicar el nombre y no le perdonan lo que tú dices. Hasta el mismo alcalde O'Donnell Orza que lo promovió, al cabo de unos años se dio cuenta del error que era. Cada vez que iba a una reunión internacional tenía que explicar que era Donostia. Pero era, sin embargo, San Sebastián lo conocía todo el mundo y no empleaba los 5 primeros minutos en explicar ese trabuco de nombre que realmente era una cosa afectiva para los que somos de San Sebastián, pero que esto se han convertido en una cosa hostil y totalmente arrojadiza. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que este es otro tema. Vamos a lo nuestro, que este es otro tema. Venga, por si alguien, hace unas semanas manteníamos la primera entrevista con Guillermo Gortázar, uno de nuestros mejores historiadores, como sabéis, y os hablábamos de un libro que acaba de dar a la imprenta, que decían antes los clásicos, Guillermo Gortázar, El secreto de Franco, la transición revisitada de Editorial Renacimiento. Os vuelvo a mostrar la pantalla, ahí, ahora. Bien. El secreto de Franco. Avanzábamos una serie de cuestiones. El libro recuerdo que estaba en preventa todavía en Amazon, no estaba en kioscos, en librerías y en puntos de venta físico, para los que ya tenemos pues más iba a decir de 40 años y de 50 también, ¿no? Pero los jóvenes seguimos conociendo muchos, afortunadamente, que siguen siendo adictos al papel y al libro de papel, que es una maravilla que jamás deberíamos perder. Apuntábamos muchas cosas en esta primera conversación que mantuvimos, Guillermo, pero... por fin podemos decir cuál es el secreto, el gran secreto de Franco, que durante casi 50 años no más de una decena de personas se juramentaron y han conseguido mantener pues, en el secreto, valga la redundancia, en la oscuridad, hasta que Guillermo Gortázar lo ha desvelado. Pero antes, un minuto, no se me impacienten. ¿Cómo vas? Porque creo que está siendo un auténtico éxito editorial tu libro, Guillermo. Bueno, estoy muy satisfecho, entre otras cosas, gracias a vosotros que hicisteis una especie de pre-campaña con la anterior entrevista que ha tenido casi 80.000 visitas y no tengo más que agradecimiento. El agradecimiento es nuestro, porque el libro yo ya lo he leído y es maravilloso. La verdad es que claro, es un libro que tiene una noticia muy llamativa, que es el hecho de que Franco se dedicara en los últimos días de su vida consciente y con capacidad intelectual a falsificar la autoría de un texto que le llegó por la mano de su hija, la marquesa de Villaverde, queriendo dar más fuerza a su contenido y mostrando una imagen de Franco que era profunda, pero totalmente inesperada, porque apenas 15 días antes o 20 días antes había salido al balcón de la Plaza de Oriente del Palacio Real, hablando de la masonería, del comunismo, del ejército, del movimiento, etcétera, los tópicos que él manejaba siempre. Y sin embargo, 20 días después hablaba de perdón, de reconciliación, de reforzar al rey en sus proyectos reformistas y tal, y todo el mundo que se quedó congelado, quedó sorprendido. Pero reforzó la teoría de su pensamiento de que estaba escrito a mano y lo presentó su hija a la prensa y con lo cual quedó como una verdad establecida. Pero no fue así, la verdad es que fue un arquitecto, Javier Carvajal, una persona extraordinaria que tuvo un impulso generoso, un impulso
no interesado porque le preocupaba la estabilidad y la reforma del régimen y el futuro del rey Juan Carlos. Y, sorprendentemente, ese texto de 5 párrafos, apenas 300 palabras, le gustó a la familia de Franco, le gustó a Franco, le gustó al búnker, le gustó a los reformistas y tuvo un efecto, digamos, tremendamente importante para la vida de los españoles como testamento político de Franco en el que pedía para el rey, sabiendo que iba a ser un reformista hacia la monarquía parlamentaria, la misma lealtad y obediencia que habían tenido con Franco. Eso fue para el príncipe Juan Carlos un regalo inesperado y de una intensidad política de primer orden. ¿Tú crees, Guillermo, que es la tesis que tú mantienes en este libro, que no es una novela histórica, ya lo voy avanzando por si alguien se despista, es un ensayo, pero es un ensayo escrito de una forma muy atractiva? Yo el otro día conversaba durante bastantes horas y fue una conversación además altamente interesante con Guillermo Gortázar. Hablamos de historia, hablamos de política, hablamos de la vida y le decía, no es una novela histórica, indudablemente es un ensayo, pero tampoco es un ensayo al uso, ¿no? Porque tiene la agilidad, sin tener la voluntad, que tampoco lo es, por supuesto, de ser una crónica periodística, pero tiene la agilidad también del buen periodista que construye una crónica a través de la recopilación de un montón de testimonios que va ordenando y que va presentando al lector de una forma muy atractiva. ¿Tú crees, digo, que es la tesis fundamental que mantienes en este libro, que la transición se hubiera producido, pero no de igual forma? Se hubiera producido con tiempos diferentes, con ritmos diferentes y con diferentes protagonistas, de no haber mediado ese testamento. Esa es la tesis del libro. Yo creo que está fundamentada. Yo creo que lo que escribo y concateno en las circunstancias y situaciones tienen sentido y estoy un poco a la espera de la crítica de mis colegas. Por parte de la academia, de momento no ha habido recensiones, digamos, ni contradictorias ni laudatorias. Lo que sí ha habido es un impacto periodístico potente y una reacción en contra por parte de la Fundación Francisco Franco, cuyo vicepresidente dice que esto es un disparate. Y bueno, es un disparate, es una opinión respetable, pero no es un argumento. Es decir, hay que argumentar con testimonios, con documentos, con demostraciones, ¿no? Y yo creo que eso está pendiente de hacer, ¿no? Yo realmente sí aporto 4 testimonios grabados de los cuales 3 de ellos continúan vivos, de los 10 que lo sabían, y claro, todo esto se contrapone al testimonio de una sola persona, que es la marquesa de Villaverde, pero que cuando salió llamó la atención porque era imposible que Franco, en un estado semimoribundo, redactara de seguido en 2 folios un texto de esa calidad política y literaria. Era materialmente imposible, ¿no? Entonces, yo estoy un poco a la espera de la reacción de mis colegas y también a la reacción de la izquierda historiográfica, que da la sensación de que están un poco shock, es decir, ni en favor ni en contra ni todo lo contrario, sino de momento en silencio y tratando de digerir un texto que se las atraganta. Pues se les atraganta por el hecho de que Franco, en fin, que yo no soy ningún sospechoso de ser franquista, en aquella época era un joven estudiantil antifranquista, miembro del Partido Comunista, y realmente no se me puede acusar de hacer elogios al general Franco, pero ellos están un poco en shock porque aquí emerge un Franco que lo que quería después de su muerte era la estabilidad y la reforma. No quería ni el continuismo porque sabía que no tenía futuro, ni quería la ruptura porque sabía las consecuencias del ejemplo de 1931. Un régimen nuevo con una situación, digamos, de ruptura, de exclusión de una parte de España, y en ese sentido apostó claramente por una monarquía parlamentaria liderada por el rey Juan Carlos. Haces en la primera mitad, en el primer tercio de tu libro, haces una excursión más que interesante, haces una exégesis en primer término para las nuevas generaciones o las gentes que bueno, esto quizás ya no sea desgraciadamente porque este país es experto en ignorar su propia historia, de algo que se dio en llamar el espíritu del 12 de febrero. ¿Qué era el espíritu del 12 de febrero? Bueno, pues es un discurso que le prepara Pío Cabanillas a Carlos Arias Navarro, que del
de ser ministro de la Gobernación pasa a ser presidente del gobierno después del asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Y en febrero de 1974, Carlos Arias Navarro pronuncia ese discurso del 12 de febrero, que era, digamos, un discurso aperturista, ¿no? Y que tuvo enfrente a la oposición de los sectores, digamos, más inmovilistas de lo que se dio en llamar el búnker. No estaba a favor, pues, ni José Antonio Girón de Velasco, Utrera Molina. Bueno, tú citas muchos nombres, cada uno tenía una posición muy matizada. La verdad es que es curiosísimo tu libro, porque a los que sí conocemos bien la historia de la última década y media, las últimas 2 décadas del franquismo, y tenemos perfectamente etiquetados a los personajes, hay algunos acerca de los que introduces unos matices que a mí me resultan particularmente interesantes. Le presentan este libro, creo que es Camilo Alonso Vega, que fue ministro de la Gobernación también, creo que es el que le expresa la queja a Franco, se lo va a presentar y tal, y Franco le dice, Rafael Dávila, que era el segundo de su casa militar, no sé quién de los dos, no recuerdo ahora, y Franco dice, aquí no hay más espíritu que el del 18 de julio. Entonces, claro, todo el mundo se queda muy tranquilo, dice, bueno, el generalísimo, el caudillo, es contrario a este intento de apertura, esto del 14 de febrero, esto que es y tal, cuando luego, sorprendentemente, se produce ese viraje que tú dices, pues en poco más de un año. ¿A dónde te quiero llevar con esto? A una personalidad muy ignorada y muy despreciada, desconozco por qué razón, pero no ahora, hace ya 45 años, que era la de Carlos Arias Navarro, un personaje del último segmento, de los últimos 5 minutos finales del franquismo, digo, bastante desconocido y al que se ha etiquetado, me horroriza la palabra, pero al que se ha etiquetado de una forma muy negativa, ¿no? Siendo un tipo que no era lo que parecía. Bueno, yo creo que Carlos Arias Navarro, para empezar, no tiene una biografía política. Tiene un archivo en La Robla, a 20 kilómetros de León, en un instituto de formación profesional, y está pendiente del trabajo de un historiador. Y yo recomiendo a algunos amigos míos que se dedican a estos menesteres que hagan esa biografía. Carlos Arias Navarro es un personaje, digamos, poco simpático, no tenía seguidores territoriales, no tenía fondo territorial, no tenía tampoco un clan de políticos. No era un tipo con un carisma especial. Su única facultad se decía que era muy amigo, o bueno, tenía una cierta protección de Carmen Polo de Franco, de la mujer del general Franco. Sí, de Camilo Alonso Vega, sí, nada más que eso, sí. Y fue elegido presidente un poco por un proceso de descarte, esto lo explico en el libro, ¿no? Sí. Pero yo lo que intento explicar en el libro es que Carlos Arias Navarro, con su discurso del 12 de febrero y la apertura hacia las relaciones políticas, representa la comprensión de una parte importante de los políticos del régimen franquista de que tenían que enfrentarse en poco plazo de tiempo, en 1 año, 2 años, 3 años, a unas elecciones democráticas, abiertas. Y en consecuencia, la política de Carrero Blanco y la de López Rodó, que era colocar el estado de obras en primer plano, que esto venía desde la dictadura de Primo de Rivera, y desde luego Franco hereda esa política en el año 39 hasta el año 73, y en el 73, al final del 73, en el 74, se produce un corte y se coloca la política en primer lugar. Esta es una de las aportaciones del libro, porque yo creo que este libro tiene 2 cosas. Uno es la noticia sorprendente de un Franco falsificando una autoría y otros elementos que se derivan del análisis de lo que ocurre desde el 74 al 76. Y del análisis y de la descripción de situaciones a través de testimonios, a través de bibliografía, a través de mis percepciones, ¿no? Y yo creo que es un libro, en este sentido, ilustrativo, pedagógico, para los jóvenes que no saben lo que ha sido la transición y que oyen ahora barbaridades de los rupturistas frustrados del año 75. Este es un libro que les va a enseñar lo importante que es la reforma frente a todos los sistemas o procedimientos de inmovilismo, como por ejemplo tuvimos inmovilismo con Rajoy, o de ruptura, como ahora tenemos con el señor Iglesias, lo cual es una experiencia muy positiva para saber que lo importante en la vida política
son los procesos de reforma en la dirección adecuada, en la dirección positiva, en la dirección del encuentro, de la inclusión, no de la exclusión y de la vuelta atrás de la España de los garrotazos del pintor Goya a principios del siglo XIX. Está claro. Y un papel, esto lo hemos dicho varias veces, y es verdad que esto sí está recogido hay muchos libros acerca del papel de Torcuato Fernández Miranda, entre ellos pues el de sus sobrinos, ¿no? De la ley a la ley, lo que el rey me ha pedido, estoy en condiciones de darle al rey lo que el rey me ha pedido, aquella extraordinaria anécdota. A mí sí me pareció fascinante, si no ne vero ben trovato, ¿no? Si no fue exactamente así, pues me parecía muy sugerente aquello de que llega Torcuato con la ley de reforma política, le da los papeles a su majestad el rey, a don Juan Carlos, y le dice: majestad o señor, estos papeles que tengo yo aquí no tienen padre, se los dejo por si le sirven a usted para algo, ¿no? Esto lo cuentan su familia en el libro que acabo de referir, pero el papel de Torcuato Fernández Miranda como una de las claves de Arco, como uno de los arquitectos del sistema, cómo se desmonta la pretensión de inmovilistas como el Alejandro Rodríguez de Valcárcel para seguir siendo presidente del Consejo del Reino, y cómo Torcuato Fernández Miranda es promovido, incluso podría haber sido presidente del gobierno, pero es él quien le dice ya al rey don Juan Carlos, le dice: donde más útil puedo ser es como presidente de las Cortes y no como presidente del gobierno. Luego una figura, a mí siempre me ha entristecido mucho el olvido, lo voy a dejar en olvido, yo creo que fue algo peor, pero al que se sometió al personaje, que murió, pues creo recordar, 1980 en París, prácticamente olvidado. Un hombre tan importante en la historia de España. Sí, no, falleció de un infarto en Londres, para ser más preciso. En Londres, sí. perdón. Sí. Y bueno, la verdad es que Torcuato era el hombre de confianza del rey para la reforma política y de una gran generosidad, hasta el punto de que el rey le ofreció ser primero presidente de las Cortes y luego presidente del gobierno, y él dijo que, en fin, que eso no era elegante, proponerse a sí mismo como presidente del gobierno, porque era el Consejo del Reino que proponía el nombre del presidente del gobierno, ¿no? En fin, había una caballerosidad y una educación que desgraciadamente se está perdiendo cada vez más en España, ¿no? Hay que decir que Torcuato fue clave por su carácter y por su cabeza, por su discreción, por su capacidad de persuasión en la intimidad, mientras que Suárez fue el encantador negociador político, uno de los nuestros para el régimen, y que el mérito del rey está en rodearse de las personas adecuadas en el momento adecuado. En ese sentido, el rey fue un magnífico headhunter, lo que es un cazatalentos, ¿no? Y supo elegir las personas indicadas, y ese es el mérito de don Juan Carlos. También es mérito de don Juan Carlos escuchar las voces de los monárquicos históricos, como Joaquín Satrústegui, que ya en el año 62, en 1962, en el Congreso de Múnich, definió cómo debía pasar de la ley a la ley en un proceso de reforma sin ruptura la dictadura hacia una monarquía parlamentaria. Joaquín Satrústegui, al quien dedico, por cierto, mi libro, es una persona clave y fue recompensado por el electorado español, mejor dicho, por el electorado madrileño, fue recompensado siendo el senador más votado en las elecciones del año 77, a las que se presentó Arias Navarro y no salió elegido. Y en ese sentido hay que reconocer que la figura de Joaquín Satrústegui sale muy reforzada en este libro, más que reforzada, recordada, porque ha sido injustamente olvidada. Ahí está claro. Claro que había una derecha antifranquista. Siempre hemos destacado, y los principales historiadores, y yo lo he aprendido de vosotros, porque yo tenía 4 o 5 años cuando murió Franco. Había dos oposiciones y nada más que dos oposiciones articuladas al régimen de Franco, que era el Partido Comunista, que además no se llamaba el Partido Comunista, nadie, y tú lo sabes, tú estuviste en el Comité Central del Partido Comunista, te voy a contar yo a ti, que cuando ibas con el bueno de Tamames, cuando ibais a París, ¿no? A reuniones a París, allí unos días, 1 o 2 años antes de la muerte de Franco. Digo que solo estabais vosotros, como oposición, el Partido Comunista y los monárquicos. El Partido Socialista, lo vuelvo a repetir por enésima vez, son mentira los 143 años, de honradez por supuesto, pero hasta los 143 años son mentira. El Partido Socialista durante 40 años no existió. No
había Partido Socialista. El único partido, y se le llamaba así, el partido, era el Partido Comunista, Guillermo. Sí, decía Santiago Carrillo, con mucha gracia, decía que el Partido Socialista había estado 40 años de vacaciones. Pero vamos, la verdad es que la verdad es que había un sustrato y una base electoral del PSOE en el año 75-76 que emergió en el 77 y fue una sorpresa pues, del partido, porque pensaba que realmente éramos hegemónicos en la izquierda, pero no era así, porque la memoria histórica era muy potente y tenía más seguimiento, un socialismo moderado, que además con Felipe González parecía renovado y modernizador, y además patriótico, nacional, español, el Partido Socialista Obrero Español, y el Partido Comunista presentaba a Dolores Ibarruri y parecía que estaba un poco anclado en el año 36. Pero bueno, eso es otra historia. El asunto está en que este libro, cuyo promoción te agradezco intensamente, yo creo que es una buena guía y una buena forma de llegar a gente joven que desconoce por completo esos difíciles años de pasar sin traumas y sin dificultades y sin sangre de una dictadura a una democracia por un proceso de reforma. La reforma es siempre positiva. Lo que es normalmente traumática son los procesos de ruptura. Está claro, pues yo os invito, os vuelvo a invitar por si no habíais, y además os pido que la recuperéis porque ronda ya las 80.000 visitas, la entrevista que mantuvimos creo que fue hace 3 semanas, con Guillermo Gortázar, y esta segunda parte ya desvelando el secreto de Franco, que él desvela en su libro, ya 80.000 visitas, 80.000 personas pudisteis verla, pero os pido que si no la visteis la recuperéis, y desde luego que no dejéis de leer porque merece la pena el secreto de Franco, la transición, a ver, por ahí, la transición revisitada de Editorial Renacimiento, donde cuenta estas cosas y otras muchas. Guillermo Gortázar, como siempre es un placer y tendré muchísimo gusto en volver a saludarte uno de estos días, pues para seguir hablando de tus próximos trabajos, que no voy a desvelar, pero tienes un proyecto en mente que es altamente interesante. Cuidado, cuando se pueda, que todavía no se pueda. Cuando se pueda desvelar, y analizando otros asuntos de la actualidad política. Disfruta de San Sebastián. San Sebastián, una de las ciudades más maravillosas de España. San Sebastián tiene cosas, Guillermo, perdón que me ponga un poco atávico, que no tiene el mundo entero. Tiene playas, tiene Igueldo y el mejor barrio costero, entre otras muchas cosas y unas gentes maravillosas. Disfruta de San Sebastián, cuídate mucho, amigo, un fuerte abrazo. Oye, nada, me comprometo a darte la primicia del anuncio de mi próximo libro. Venga, hasta ahora. Cuando se pueda, un abrazo.